Hola amigos, bienvenidos a otro video de la valija de Mila. Hoy les traigo un tema que tiene mucha mística y hay gente que es muy curiosa por saber los pormenores de el vudú. El vudú es una religión africana que ha sido traída a Occidente por los esclavos cuando existió la época de la colonización, y en lugares como Haití o como Colombia, en Cartagena, los esclavos fueron llegando, pero sus amos no querían que practicasen una religión diferente a la de ellos. Así es de que ellos fueron obligados a practicar la religión católica y en secreto fueron creando una religión que era un mix entre las dos y tienen muchas analogías. Por ejemplo, en la religión vudú existe un solo Dios. También existen los loas, que son espíritus, pero ellos tienen diferentes jerarquías, como en la religión católica los arcángeles, los ángeles y demás deidades. La figura femenina es representada por Érsuli, que es una analogía con la Virgen María. La representan con una muñeca y la llaman la Madre Dolorosa. En los templos vudú existe una cruz de madera que representa en su intersección el cruce de caminos entre la vida y la muerte. Las ceremonias vudú se hacen para pedir protección y consejo de los espíritus. A ellos se les es ofrecido animales y se hacen rituales de sangre, estableciendo una analogía con la adoración a la sangre de Cristo en la religión católica. En la religión vudú existen los bokos, que son unos brujos o sacerdotes que trabajan con las dos manos. O sea, el decir es que ellos trabajan con la mano derecha y la mano izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que así como piden protección y consejo a sus espíritus, sanación y otro tipo de favores, también utilizan el mal con su otra mano. Es decir, que trabajan esta magia para las dos direcciones. En las ceremonias vudú se utilizan huesos de cuerpos humanos. Esto se hace con el fin de traer la energía del fallecido a la ceremonia. También se han realizado sacrificios de niños y se ha utilizado la sangre para limpiar el mal. Cuando se trata de causar daño a las personas, se realizan diferentes rituales. El más conocido es el de usar un muñeco, el cual es conjurado para conectar la energía de la víctima con este ser inanimado, y mediante la manipulación del muñeco se causan enfermedades y todo tipo de trastornos a la persona. En estos rituales se manipulan partes de la víctima como pelo, uñas, sangre, prendas de vestir y ropa interior usadas, entre otros. Esto con el fin de captar la energía extensiva de la persona y manipularla para causar daño. Se dice en Haití que el vudú mantiene a los ciudadanos sometidos y existe la ley del silencio, con el miedo de que les pueden hacer alguna maldición. La maldición más temida en los rituales vudú es cuando la víctima se llena de gusanos. Para esto también existen sacerdotes que hacen rituales para revertir la maldad que hay en las magias y sanar a las personas. Existe una práctica muy controvertida con la magia vudú, que es la reanimación de cadáveres. Existe un brujo que llega a las tumbas de los cadáveres que han sido enterrados recientemente, les da a inhalar una botella en donde tiene atrapado un espíritu y el cadáver vuelve a la vida, pero queda en un estado zombie donde pierde la voluntad. Así que el brujo se convierte en su amo y los esclavizan poniéndolos a trabajar y cobrando las pagas. En estos rituales se invoca al dios Pitón, que representa la serpiente y significa fuerza vital. Se dice que los zombies son conocidos porque tienen los ojos vidriosos, la mirada perdida y una voz un tanto nasal y gangosa.
También se comenta que los zombies no deben probar la sal, ellos son esclavizados en trabajos del campo y les dan comida sin sal. ¿Por qué? Porque cuando prueban la sal se dan cuenta de su realidad y muchas veces salen a atacar al mago que les hizo esto y salen corriendo hacia sus tumbas porque saben que se van a descomponer. Cabe anotar que en la isla de Haití no existe mucha presencia de personal médico y por esta razón es complicado que se certifique la muerte de las personas y también existe la premura de enterrar los cuerpos porque por la humedad y el calor se descomponen muy rápidamente, así es de que los cuerpos deben de ser enterrados antes de 48 horas. Por esta razón, un científico que se llama Wade Davis estuvo internado en la isla tratando de investigar cómo funcionaba esta práctica y estableció que ellos hacen varios bebedizos con el pez globo y el sapo bufo, en donde sacan sustancias que son venenosas y alucinógenas. Él dice que los cuerpos entran en un estado cataléptico y cuando son enterrados llega el brujo y nuevamente les da otra bebida y quedan sin voluntad, tal como sucede con la escopolamina. Es tan controvertida esta práctica de la reanimación de cadáveres que en el antiguo Código Penal de Haití fue incluido un artículo en donde habla sobre el tema. Paso a leer literalmente el código. Se califica también de atentado por envenenamiento a la vida de una persona al empleo que se haga contra ella de sustancias que sin causar la muerte hubieran producido un estado letárgico más o menos prolongado, de cualquier manera que esas sustancias hubieran sido empleadas y sea cual fueren las consecuencias. Si como resultado de este estado letárgico hubiera sido inhumada la persona, el atentado será calificado de asesinato. Este artículo fue anulado en 1953. Una experiencia muy particular la sufrió Paz Padilla, una reconocida presentadora y humorista española. Ella comenta que en uno de sus viajes a África, por temas de trabajo, compró un muñeco vudú para traerlo de recuerdo y pues le llamaba la atención el tema. Lo dejó como adorno en su casa y empezaron a pasar cosas extrañas. La empleada decía que el muñeco se movía por las noches y a Paz Padilla le comenzaron a suceder cosas extrañas, se cayó por la escalera, tuvo un accidente automovilístico y debido a estas situaciones extrañas consultó a un vidente que vio el muñeco. El muñeco consistía en una figura que era hombre y mujer abrazados a un tridente. Este vidente le dijo que esta figura representaba al demonio. Así que Paz Padilla resolvió quemar el muñeco afuera de su casa junto con su hermana. Y cuando lo estaban quemando se desató una tormenta con viento fuerte y se crearon remolinos. Bueno amigos, aquí les dejo el tema del vudú y por favor cuídense mucho.